Bueno, reanudamos la audiencia. Doctor García, ¿va a comenzar usted? Sí, la idea es que alegue yo. No sé si viene el doctor Borda o podemos arrancar. No, puede arrancar, doctor. Puedo arrancar sin... Lo escuchamos. Bien, un segundo que ya acomodo los papeles y comienzo. Como dice un adagio futbolero, para patear los penales hay que patearlos fuerte al medio. O sea, no hacer lujitos, no buscar cosas raras. ¿Esto qué significa en este caso en el cual estamos todos bastante cansados? Ya llegando a fin de año, por lo menos por mi parte estoy muy cansado. Y entiendo que ustedes también, que han escuchado larguísimos alegatos de las defensas y de las acusaciones también, que me debo ocupar principalmente y con total claridad de la prueba que se produjo en la causa y cuál es la valoración que yo puedo hacer de la prueba. Creo que ese sería el eje central y sería, más allá que el código prevea esa tarea de las partes. Yo digo, tengo una tendencia a hablar de otras cosas que voy a tratar de evitar en este caso. Así que lo que intentaré hacer es dedicarme a lo que entiendo son los problemas principales que plantea la acusación y por los cuales, adelanto, voy a pedir la absolución de mis dos asistidos que están sentados hace ya 3 meses atrás mío, y para eso lo que voy a hacer en primer lugar es presentar a mis defendidos nuevamente. Perdóneme con el desorden que tengo con los papeles. En primer lugar, la persona que defiendo y a la cual se le ha hecho la acusación más severa es el señor Sosa, José Sosa, que en el momento que sucedieron los hechos era el subdirector del penal. Desde el 2010 pasó a situación de retiro, tiene 54 años, también se recibió de abogado, no hay ninguna constancia que indique que haya sido un abogado litigante, sí que se recibió de abogado, y vive en Misiones con su esposa, un hijo de 13 años, Marcos, una hija de su esposa, Ligia, de 27, y un hijo de 27 propio que vive en Buenos Aires. Tiene su papá jubilado y sus ingresos provienen del retiro como oficial del servicio penitenciario.
Y bueno, tengo que decir también esto, que nunca fue procesado en otra causa, ni tuvo otra causa, ni nunca fue denunciado. Yo no sé, la verdad, me queda la sensación de que esto podría ser un elemento de cargo, pero no tengo claro si no tener antecedentes en este caso es un elemento que genere sospecha o si es un elemento que pueda generar, al contrario, un prejuicio favorable al acusado. Y lleva sometido muchos años a este proceso. Ese es mi primer defendido, al cual se le ha pedido 10 años de prisión en un caso y 9 en otro caso. Mi otro defendido, podríamos decir que es neuquino por adopción, que el señor Leiría, nacido en Córdoba, de 50 años, en concubinato, médico cirujano del Policlínico Neuquén, también médico del servicio, vive ahí cerca del aeropuerto, en la casa de su papá. Tampoco nunca fue procesado en otra causa, ni tuvo otra causa, ni fue denunciado. Y yo quiero pensar que esto después lo voy a evaluar, que es otro elemento también que debe tenerse en cuenta, con todas las limitaciones que va a tener el sistema judicial argentino. O sea, quizás somos muy ineficientes para investigar y juzgar, pero por ahora no puedo generar ninguna inferencia negativa a partir de la ausencia de antecedentes. El señor Leiría fue suspendido mucho tiempo, sin goce de haberes. Fue reincorporado cuando la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, en un fallo que ha sido reiteradamente ponderado, y comparto en parte la ponderación, lo sobreselló, ahí fue reincorporado, pero no pudo tener más contacto con prisioneros, con lo cual se lo envió como auditor y así sigue su vida sin ningún ascenso posterior a esta causa que por supuesto podía implicar una mejora en el sueldo. Como dato anecdótico, y este tipo de cosas que nos pasan en estos pueblos chicos, ciudades chicas, bueno, tiene amistad con un amigo mío. Por supuesto que eso no dice nada sobre el hecho, ¿no? Pero por lo menos me permite tener un pantallazo o presentarles una imagen acotada, por supuesto, sobre quién es cada uno de mis acusados, a cuales se les ha pedido una pena muy severa en el caso del señor Sosa, y yo diría que para Leiría también la pena que se le pidió es muy severa por las consecuencias que puede producir una pena como la solicitada, que son 3 años de prisión para un profesional que a partir de esto vería su vida laboral también muy limitada, no solamente en lo que está referido a su libertad, ¿no? Como si no fuera poco, a ambos dos, en este caso la Fiscalía, le ha pedido la detención. O sea que a partir del lunes, según la pretensión fiscal, deberían estar presos a la espera de un fallo. Tengo para mí que por ahora las dos calificaciones, desde mi punto de vista, peyorativas que se han hecho respecto de la totalidad de los acusados, posiblemente por el entusiasmo del trabajo que a veces uno hace, que lo lleva a decir a veces cosas que pienso yo que quizás debían ser más meditadas o medidas. Pienso que por ahora la calificación de torturadores o verdugos o perpetradores no se les puede endilgar o achacar, y en todo caso si hubiese una condena tampoco, porque esas calificaciones se refieren al ser de la persona, y yo pienso que por ahora debemos defender un sistema penal en el cual a las personas se las juzgue por lo que hacen y no por lo que son. Si fuera a resumir los planteos, son muy sencillos, muy simples, quizás me lleve un poquito de tiempo
explicar alguno de ellos, podría decir que dos cosas. Que a mis dos defendidos se les ha afectado uno de los derechos de los que gozan, que es el de ser juzgados rápidamente, sin dilaciones indebidas, en un plazo razonable, dice la legislación internacional, eso por un lado, y por el otro lado, que las acusaciones solicitan del tribunal una sentencia de condena afectando, y esa va a ser mi petición, o mi argumentación, afectando la presunción de inocencia. Dicho en criollo, en relación con este segundo planteo, no existen en la causa, ni hemos escuchado en el juicio, evidencia suficiente que permita afirmar que tanto Leiria como Sosa han cometido el delito que se les atribuye, para ser muy simple. Subsidiariamente me voy a ocupar sobre los pedidos de pena y por último, además de adherir a la argumentación del colega Juan Coto y del doctor Baccaro, voy a decir dos palabras sobre el pedido de detención. El primer problema o el primer gran tema que advierto es que la causa duró mucho tiempo. Creo que eso tenemos que aceptarlo y me parece que hasta la querella en algún momento lo dijo al pasar, ¿no? Hizo una introducción, podríamos decir política, en relación con el rol institucional de la Procuración, la importancia que el caso tenía para la institución, los compromisos internacionales, que por supuesto comparto que el Estado argentino está obligado, y todos nosotros como actores judiciales, a cumplir. Y después de hacer algún comentario sobre este proceso, dijo el doctor Borda que desde su punto de vista, más allá de algunas dificultades, se trataba de un proceso regular. Y cuando habló de la regularidad de los procesos, lo hizo porque se estaba ocupando de un problema que han planteado los organismos internacionales en relación con los pedidos de prescripción de la acción penal en casos en los cuales, según la categoría de la Corte, se violen gravemente derechos humanos. Para hacer esta consideración, el doctor Borda recordó el caso Derecho René Jesús, que tuvo un primer tratamiento, y acá cito de memoria, en el 2007 por la Corte, en la cual la Corte Suprema se remite al dictamen, si no me equivoco, del procurador Righi, en el cual el procurador Righi explica por qué no estaban frente a un caso imprescriptible, ¿sí? Y después de dar todas las pautas por las cuales era un caso prescriptible, ¿sí? El doctor Righi dictaminó por la prescripción y la Corte hizo lugar a ese planteo. Esto fue en el 2007. Esto motivó un recurso, una denuncia en realidad ante el sistema interamericano, y la Corte Interamericana, en el caso conocido como Bueno Alves, dijo que ese fallo estaba mal, que era incorrecto. Según mi recuerdo del caso, la cuestión central se trataba de la irregularidad de la investigación judicial. Y después de que la Corte explicara que no se trataba efectivamente de un caso de lesa humanidad o de un delito de los imprescriptibles, dijo que se trataba de una grave afectación a derechos humanos, creando una categoría diferente, y que debía el Estado investigar, juzgar y sancionar en todo caso a los responsables, sin que pudiera alegarse prescripción o insubsistencia o algún otro mecanismo asimilable en los casos en los cuales la investigación no fuera regular, una suerte de cosa juzgada írrita, abuso del derecho. O sea, el sentido del fallo es, mire, usted no se puede amparar en una causa de extinción de la acción penal cuando el Estado no ha hecho lo que le correspondía, ¿sí? O sea, que es investigar.
diligentemente. Esto motivó una presentación de un abogado a la Corte, y la Corte modificó el caso. Fue el caso derecho, el segundo caso, que creo que esto es del 2011, y ordenó a un juez federal investigar. ¿Sí? Hubo alguna disidencia, si no me equivoco la doctora Argibay, creo que el doctor Fay también, cuestionando esta categoría para decirlo de alguna manera, peligrosa, una categoría que no estaba prevista en la ley y que creaba nuevas causales o nuevas reglas de limitación a la prescripción. Dicho esto, en este resumen simple de la cuestión, vuelvo a la argumentación de la Procuración y comparto con la Procuración que este es un procedimiento regular. ¿Sí? Podemos compartir que ha sido demasiado lento y cansino, por momentos exageradamente lento, ¿sí? Pero regular, en el sentido de que no podemos advertir complicidad de los órganos estatales en que este hecho no se investigue. No tenemos evidencia en la causa que indique que la Justicia Federal o el Ministerio Público Federal o la Procuración Penitenciaria han incumplido el deber estatal de investigar. ¿Sí? Podemos no estar de acuerdo con cómo se investigó o tener severas críticas o suponer que debieron hacerse otras cosas. Yo también pienso que debieron hacerse otras cosas, pero por ahora no trabajo en la Fiscalía ni en la Procuración. Por su parte, la Fiscalía, según mi reconstrucción del alegato, entendió que el procedimiento era regular, pero una vez que cesó la intervención del magistrado que en su momento era titular del juzgado. O sea, que según reconstruyo, esos primeros meses de intervención del juzgado federal, a cargo del doctor que después fue designado juez del Tribunal Superior de Justicia, tiene algún viso de no investigación regular, o por lo menos investigación sospechosa que propuso se investigue. Es decir que, para dejarlo más o menos claro, tenemos como dos posiciones que en gran parte son compartidas por las acusaciones. Por lo menos a partir del comienzo de 2009 y en algún caso desde el comienzo de la investigación, estamos frente a un proceso regular. Significa, según esta consideración, que es posible que el Estado, en un proceso regular, en un caso como este, de severa acusación por un delito en principio que afecta gravemente derechos humanos, es posible que el Estado trate, y si considera que se dan los requisitos, resuelva favorablemente un planteo de prescripción o insubsistencia. Para hacer esto, la jurisprudencia y la doctrina han ido como de alguna manera creando cierta base de la cual uno debe o no puede no considerar, relacionado con cuáles serían los requisitos para poder afirmar que en un caso concreto se ha afectado este derecho. Recuerdo que ya desde el año 68 la Corte Suprema se ocupó por lo menos del problema de la duración de los procesos en un fallo conocido como Matei del año 68. Lamento citar un fallo de un gobierno dictatorial, pero es tan citado el caso que debo hacerlo, y además considerando es muy aceptable, en el cual la Corte dijo que en suma debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, el derecho de todo imputado, y esto es importante, el derecho de todo imputado, a obtener luego de un juicio tramitado en legal forma, un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal. Este párrafo resume los problemas de la duración larga de los procesos y además resume los requisitos, quizás, ¿no? Este criterio ha sido receptado varias veces por este tribunal oral. No voy a cansar con las citas, solo hago referencia al caso Correa y a un reciente caso
dictado por los mismos jueces, pero a cargo del Tribunal Oral Federal de General Roca, en el caso Zaganías, en el cual se juzgaba principalmente a integrantes del servicio penitenciario, de la Policía Federal de la ciudad de Viedma, con voto del doctor Cose, al cual adhirieron el resto de los jueces. Ahí se ocuparon de todos los requisitos de la llamada insubsistencia de la acción penal, la aplicaron a un funcionario estatal con sobradas razones. La Corte Interamericana, por ejemplo, ha reconocido este derecho afirmando que tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan un largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente. ¿Cuáles serían los recaudos a considerar? Los voy a mencionar brevemente y omito demasiados detalles, están todos en la causa. Esto no requiere que yo los detalle a todos. En relación con los plazos, esta ha sido una exigencia, o sea, que demore cierto tiempo la tramitación del proceso para poder sostener el vencimiento de la posibilidad estatal de juzgamiento a imposición de pena. Esto es un tema discutido, ¿sí? Hay varias opiniones, ¿sí? Tenemos alguna guía, alguna regla que podemos considerar que son los plazos que el procedimiento prevé o regula para la tramitación de un procedimiento regular, ¿sí? Una instrucción de un caso regular, como ustedes todos saben, todos los que son abogados, no puede durar más de 4 meses y en ciertos supuestos el juez o la jueza a cargo de la instrucción puede pedir autorizaciones para estirar este tiempo, para prorrogarlo, ¿sí? Pero esa es una pauta de duración del procedimiento. Sin embargo, la pauta que más se ha seguido está relacionada con la amenaza máxima de pena prevista en la ley para el delito atribuido y también se ha considerado especialmente el pedido concreto de pena efectuado por los acusadores. En este caso, en relación con el señor Leiría, el plazo máximo previsto en la ley en abstracto para este hecho es de 5 años, ¿sí? La petición de ambas acusaciones es de 3 años de pena de prisión, ¿sí? Y en el caso del señor Sosa, la pena máxima para cada uno de los 2 delitos que se le atribuyeron es en un caso, la prevista en la ley es de 10 años y 6 y la peticionada en total por las acusaciones es en un caso 10 años, en el otro caso 9 años. Tengo para mí, y creo que sobre esto no hay discusión, que la fecha de inicio del caso y que han pasado más de 10 años de tramitación y también que para la evaluación de la duración del proceso no debe sumarse aritméticamente la posible pena máxima a imponer en el caso en abstracto por las reglas del concurso, porque tanto para la prescripción como para la insubsistencia, la jurisprudencia diría dominante, analiza o utiliza lo que se llama teoría del paralelismo, que resumidamente significa que debe considerarse la vigencia de cada acción en particular y no evaluada en la forma de un concurso, porque no hay una acción para el concurso, sino que cada delito se investiga, corre y se suspende independientemente. Me eximo la cita y además ya ha sido planteada en otras oportunidades sobre esta teoría. Breglia Arias, por ejemplo, en el código comentado, la editorial Astrea, páginas 537 y 538, explican el problema. Me parece que no hace falta que lo cuente. Otros requisitos que se han adicionado están relacionados con la complejidad del proceso, la actividad procesal de los interesados y la conducta de las autoridades. La actividad procesal del interesado, en este caso de los interesados, ha sido la de estar sometidos a proceso, prestar declaración cuando los han convocado, en alguna oportunidad han presentado alguna apelación
al procesamiento, hemos ofrecido prueba. No advierto ninguna presentación o maniobra que pueda tildarse de obstrucción o de intento de obstrucción o de aletargar la duración del proceso, ni mucho menos. La conducta de las autoridades estatales, algo he dicho, ¿sí? Creo que el procedimiento ha sido muy lento, han tardado muchísimo tiempo y entiendo que la responsabilidad por la duración de este proceso, como mínimo, no es atribuible a los imputados y en todo caso es atribuible al Estado, ¿sí? Tanto al juzgado federal como a las acusaciones. La complejidad quizás del caso, que en su momento giró en relación con determinar las causas de la muerte del interno, no requirieron 10 años, ni se le puede atribuir 10 años de duración o esta duración al proceso a esa discusión. Pero lo que es más importante es que en todo caso, esa demora no se le puede atribuir ni esas medidas de pruebas pedidas después por la Procuración y por la Fiscalía, no le puede ser atribuido eso al Estado. O sea, el Estado contaba con, como explicó el doctor Vaccaro hoy, contaba con recursos, si hubiese entendido que se trataba de este caso, y la Fiscalía también lo podía haber hecho, para rápidamente pedir la intervención del cuerpo médico forense de la Corte, ¿sí? Para enviar el cuerpo a la Corte. No hacían falta 10 años para esto. Y el tema que sí quiero hacerme cargo, que está relacionado con otro de las exigencias, claro, uno podría decir, bueno, el defensor dice que en este caso pasó mucho tiempo, pero es un caso complejo, ¿no? Uno podría decir, bueno, che, este caso es complejo. Y yo diría dos cosas. La acusación contra Leiría y Sosa no es compleja. Para nada. ¿Sí? La prueba que se produjo para incriminarlos a los dos son 3 o 4 a lo máximo testimoniales. ¿Sí? Y la constatación de que eran empleados del servicio y que estuvieron trabajando ese día. Esa es toda la prueba que los incrimina. ¿Sí? En el caso de Sosa, claramente, eran 2 testimonios. Eso dijo la Cámara. Y en el caso de Leiría, que la Cámara dictó el sobreseimiento, ¿sí? Venía acusado por 1 testimonio de oídas. Centralmente, esa era la prueba. Esa era la prueba. No había más prueba que esa. Esa era la prueba. Es decir, que en las imputaciones de ellos dos, ¿sí? El caso era súper fácil. Y no lo digo así de manera, se me permite, canchera, de que era súper fácil. No, era un caso sencillo. ¿Sí? Leiría acusado de haberse enterado de lo que había pasado y no haber hecho la denuncia en 24 horas. Simple. Sosa, reconstruyendo la intimación, que tiene sus problemitas también, Sosa acusado de haber estado presente en la enfermería cuando torturaban a un interno que después se murió sin ordenar que cesaran las torturas. Esa era la acusación. ¿Sí? Y segunda acusación, ¿sí? Haber adulterado el sumario prevencional. Punto. Ahí está toda la complejidad del caso de ellos dos. ¿10 años para esto? Y si se dice, bueno, pero tenía que investigarse conjuntamente con el resto de la causa, porque había una conexidad que obligaba a que se trataran juntas las cuestiones. Bueno, pero eso no es culpa de los acusados. Y si tardaba 20 años porque el caso era más complejo todavía, 20 años. O sea, ¿quién paga el costo de esta dificultad? Esa es la pregunta, ¿quién paga el costo? Porque si la respuesta es, como el caso es complejo y el caso de ellos viene junto a este caso complejo, bueno, el costo lo pagan ellos. Y si no, este caso debió llegar antes a juicio.
y si había dificultades técnicas para hacerlo, porque se requería previamente acreditar la existencia de las torturas para a partir de ahí sostener que existía la obligación de denunciarlas o en su caso de impedirlas, porque es un presupuesto, bueno, yo digo el proceso fue muy largo, demasiado largo. Y en este caso, el beneficio de la ley, pido que se les aplique. En alguna oportunidad la Casación Federal se ocupó de este problema, en un caso quizás para muchos antipático, ¿sí?, en el cual por ahora no se ha acreditado que haya habido un procedimiento irregular, ¿sí? Me refiero al caso Menem, que trató la Casación, ¿sí? Y ahí la Casación se ocupó del problema, entre otras cosas, de la complejidad del caso. Lo uso como referencia porque me interesa el concepto más allá del caso particular. Y dijo ahí la Casación: se debe prestar atención a la complejidad del caso, elemento que será relevante en tanto y en cuanto las dificultades probatorias o de otra índole que se presenta en un determinado supuesto son generadoras de demoras en la tramitación del proceso. Es decir, no basta la simple constatación que un determinado caso reviste una inusual complejidad, sino es precisamente por dicho factor que la resolución del caso se ha dilatado más de lo razonable. Después sigue con la explicación. En relación con otros requisitos vinculados o discusiones sobre la posibilidad de aplicación de la insubsistencia a funcionarios públicos, me remito no solo a este caso que cité, sino también al reciente caso Saganías, que ha citado otros precedentes también confirmados por la Casación, y solamente a todo evento digo que en el caso que se sostuviera que para el caso de Sosa no hemos llegado a los 10 años de proceso, más allá de que la investigación lleva más de 10 años, una evaluación que se hace regularmente y que pido que también se haga en este caso, está relacionado con lo que el trámite puede durar también a futuro. O sea, cuánto más se puede extender la resolución definitiva del caso. Y hay que evaluarlo, ¿sí? Porque si no obligaría esto a que la discusión sea después, o sea, la tengo que hacer después. Entonces hay una suerte de norma de prevención. Uno puede estimar medianamente cuánto puede tardar la etapa recursiva. Yo me animo a decir que más de 1 año y medio va a tardar de resolverse definitivamente en este caso, sea cual sea la sentencia. Entiendo que si hay absoluciones las acusaciones van a recurrir y en el caso contrario las defensas lo haremos. O sea, es de esperar que en un caso tan complejo y con pedidos de penas pero tan elevadas, esto pase. Entiendo que he dado razones por las cuales pido la absolución de ambos acusados, ambos defendidos, por afectación del derecho que tienen a ser juzgados en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas. Así que ya ese tema lo doy por tratado. La segunda cuestión, y me meto más a lo hondo, como se dice a veces, me meto más ya en la cuestión más de fondo. Está relacionada con esto que yo entiendo que implicaría una violación a la presunción de inocencia, presunción legal de inocencia, que sería dictar una sentencia de condena para mis defendidos. Traje varias citas de doctrina y jurisprudencia sobre cómo se ha considerado la presunción de inocencia, sus alcances, pero a esta altura del día no hace falta citarlas, ustedes las conocen perfectamente y todos creo que compartimos el núcleo central de la garantía, más allá de los matices que pueda tener la discusión sobre su alcance. Lo que sí me parece que es importante que diga
es que esta presunción legal es una presunción que es costosa en términos políticos, para decirlo de alguna manera. Esto significa que una persona no puede ser tratada ni considerada como culpable sin una sentencia, ¿sí?, que sin lugar a ninguna duda, ¿sí?, los declare a mis defendidos culpables de haber cometido un crimen o un delito, ¿no? No puede haber absolutamente ninguna duda de ningún tipo, no puede ser probable, no puede ser posible. O sea, este principio, por lo menos al momento de la culminación del proceso, fija una regla que es, de alguna manera, tremenda. O sea, las acusaciones tienen que hacer un esfuerzo realmente gigantesco para encerrar a una persona en la prisión. O sea, tienen que demostrarle al tribunal, y entiendo yo también que en términos sociales, como es un acto público, un juicio, también a cualquier participante o a cualquier persona que se entere, que siga el caso, que en el caso concreto no hay absolutamente ninguna duda de ningún tipo que las cosas pueden haber sido de otra manera. Y también implica un costo político, ¿sí?, pues las garantías, por supuesto, tienen un contenido político. Implica que el Estado acepta, y nosotros como operadores, que podemos irnos a nuestra casa preocupados, pensando que quizás los acusados son culpables, ¿sí?, pero que no podemos condenar si no hay certeza. O sea, que nos podemos ir a nuestra casa pensando que quizás alguno de los acusados, porque nos puede parecer que es probable la acusación, que es posible la acusación, nos podemos ir con un montón de dudas, pero no los podemos condenar. Y ese es el costo político. Y esa es la presión que a veces veo que, y con razón, sienten los jueces y las juezas cuando toman decisiones. Porque es una garantía que es antipática. Dejar libre a una persona sospechosa es antipático. Socialmente es antipático, hay que aceptarlo. Es antipático. Y el costo de la garantía es decir, mire, puede haber mucha probabilidad, pero si no hay certeza, si las cosas no pueden haber sido de otra manera, no lo puedo mandar a la prisión o no le puedo dictar una condena. Y a mí me parece que en este caso, por lo menos en lo que hace a mis dos defendidos, estamos en ese problema. Yo podría hasta aceptar con las acusaciones que quizás hay alguna duda sobre la intervención que tuvieron en el hecho. ¿Podríamos aceptar eso? Y la respuesta sería absolución. Esa es la respuesta total. Podríamos aceptar que es probable que cometieran el delito. Y la respuesta es la misma. Lo que no estoy de acuerdo es que con la probabilidad se les pueda pedir una pena de prisión. Que se proponga una sentencia condenatoria cuando, desde mi óptica, por supuesto que las partes somos partes, no tenemos la verdad, somos partes y opinamos sobre lo que nos parece. Desde mi óptica no alcanzó ninguna de las dos acusaciones a sortear esa valla altísima que pone el Estado. Que es, mire, usted no puede dejar dudas, no puede ser probable. Para llegar a juicio alcanzaba. Y de hecho con el señor Leiría se da un caso muy particular, que es que gracias al trabajo de la Procuración, por supuesto que el señor Leiría no está contento de ese trabajo de la Procuración, pero podemos decir que por el trabajo de la Procuración el señor Leiría está sentado acá, porque fue absuelto. La Cámara Federal lo absolvió con un sobreseimiento que es una forma de absolución anticipada. Y la Procuración Penitenciaria se quejó, reclamó y fue a la casación. Y la casación, ahora voy a tratar el tema, la mayoría dijo, en un criterio que no comparto para nada, que si había duda tenía que venir igual a juicio. Por eso está sentado. Para mí todavía hay duda. Este sería el costo de la garantía. Para traerlos a juicio alcanzaba con la probabilidad, todos estamos de acuerdo con eso. Nadie está de acuerdo bien cuál es el contenido de la probabilidad, pues no tenemos pruebas tasadas, con lo cual es difícil. Pero ahora ya no tenemos ninguna discusión que esa probabilidad ya no alcanza para imponer una condena. Ya ahí ya necesitamos más cosas.
Si ahí había solo duda o probabilidad, ahora para condenarlos necesitan más esfuerzo, más evidencia, más testigos, más material. Salvo que alguien diga que con la prueba que había antes ya era suficiente. Que no es el caso. Las dificultades con la producción de la prueba las advirtió desde el primer momento la acusación, las dos acusaciones. Ninguna de las acusaciones podemos decir que sea poco profesional, para nada. ¿Sí? Hicieron lo que pudieron con la prueba que se produjo, eso es mi opinión. ¿Sí? No era un caso para nada fácil. Institución como la prisión, cerrada, mayormente cerrada, donde trabajan centralmente agentes estatales y hay prisioneros puestos ahí por el Estado también. ¿Sí? Subculturas, la subcultura de los prisioneros, la subcultura de los agentes del servicio, subcultura en este caso profesional, en los agentes del servicio. Alguien podrá decir que la subcultura de los prisioneros es distinta, que también es profesional, pero en otro sentido, ¿sí? Pero donde en principio uno puede sospechar que hay intereses marcados. ¿Sí? Unos desconfían de los otros. ¿Sí? Lo que no se dijo, y que creo que me parece que es algo que también tenemos que pensar, que también las desconfianzas son internas a veces. Cada subcultura tiene sus problemitas, no son homogéneas. Hasta en las familias hay problemas. Ni que hablar ahora que nos juntamos en la fiesta de fin de año, siempre aparece algún problema, ¿no? Alguna interna, alguna cosa. Bueno, pasa en todos lados, inclusive entre los presos y también entre los penitenciarios. Aceptemos eso. ¿Sí? Y tengo para mí también que ni los presos son todos malos y mienten, ni son todos buenos y dicen la verdad, ni los agentes del servicio son todos buenos y dicen siempre la verdad, o al revés, mienten siempre y son siempre malos. ¿Sí? O sea, ninguna de esas premisas es cierta. ¿Por qué digo esto? Porque circuló en el aire, estaba en el aire, ¿sí?, la idea, de alguna manera, de la Unidad 9 como un campo de concentración. ¿Sí? Circuló en el aire. Por lo menos yo lo percibí así. Circuló la idea de la Unidad 9 como una cárcel parecida a esa que describe Foucault en Vigilar y Castigar. ¿Qué intento reforzar con esto? Que la evidencia producida a través de testimonios es difícil, de difícil evaluación, de difícil apreciación. ¿Sí? No solo porque pasó mucho tiempo. Ese es, claro, uno de los factores o de las razones que influyen en la calidad del testimonio, que afecta tanto a las acusaciones también como a las defensas. Sumado esto a las limitaciones y a las dificultades que nos traen estos códigos procesales que todavía tenemos, que impide introducir declaraciones viejas que quizás no fueron producidas con la misma calidad que la que se exige en el juicio. O sea, tenemos la pulsión permanente del procedimiento escrito que se nos mete. Entonces, claro, cuando uno lee las acusaciones preliminares, ¿no?, los requerimientos de elevación a juicio, y escucha y por ahí toma nota sobre las acusaciones finales, empieza a darse cuenta, o por lo menos yo me empecé a dar cuenta, sobre cómo se utilizaban los testimonios, ¿no? Para graficarlo sería como armar un rompecabezas con piezas de distintos juegos. ¿Sí? Si yo tuviera que graficarlo, o sea, cómo se armó esta historia, o cómo se pretendió contar la historia final, cerrar la historia, la imagen que nos dieron las acusaciones, está armada con piezas de distintos rompecabezas. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque las declaraciones que se valoraron todas, ¿sí?, se las valoraron en parte, en aquello que nos permitía cerrar ese hueco que debía unirse con otra declaración, que también se le hacía un hueco que permitía que otra declaración se agregara. Esto es evidente.
Después podemos dar distintas explicaciones y contar sobre las reglas que usamos para partir declaraciones, para utilizar una parte de las declaraciones. Cada uno podrá decir cuál es su regla. Entonces, la querella, de manera quizás un poco sofisticada, nos va a decir que utiliza los criterios de algunos tribunales que da prevalencia a las declaraciones de los prisioneros, ¿sí?, por el contexto en que declara y las dificultades para declarar, prevalencia, ¿sí?, se toman en principio como verdaderas, como veraces, si además se pueden apoyar en alguna prueba o alguna evidencia incuestionable, que no tengan ningún cuestionamiento posible. ¿Sí? Esa sería la regla que usan. Para la acusación privada institucional, esta era la regla que debíamos aplicar, y el material indubitable sería el peritaje de la Corte Suprema, que tampoco nos resuelve el problema de ambos acusados, porque ellos no están acusados de haberle dado muerte de manera culposa o dolosa o con dolo eventual al interno Peloso. No están acusados de eso. Con lo cual, utilizar como piedra de apoyo ese informe, en el caso de ellos no servía. ¿Sí? Pero estaba claro cuál era la regla. ¿Sí? Pero no hizo solo esto, en este caso la Procuración, sino que también utilizó declaraciones indagatorias. Y ahí ya nos metimos en un problemón. ¿Sí? El valor de la confesión calificada, lo llaman algunos autores. O sea, el que por ejemplo, se reconoce como estando presente en el hecho, pero sin responsabilidad penal. Yo estuve, pero en realidad me agredieron, por eso lo golpeé. Por ejemplo, alguien que se diga presente en un caso de legítima defensa. Es una confesión calificada. Sí, yo estuve cuando pasó lo que pasó, que murió la otra persona. Sí, pero me agredió, me defendí y murió. Es una confesión calificada. Lo que hizo en este ejemplo la acusación es partir esa confesión y decir, bien, le creo en que yo estuve ahí, listo, lo demás no importa. Que además fui agredido y que con todos los requisitos de la legítima defensa me defendí y por eso murió la persona que me agredió, esa parte no la creo. Eso es una confesión calificada dividida. Eso en principio no se debería hacer. Y entre otras cosas porque el declarante no declara bajo juramento, se está defendiendo. Tiene una presunción, por supuesto, estatal de veracidad por la presunción de inocencia, pero no declara bajo juramento. O sea, si no tengo evidencia que demuestre que esa declaración es falsa, la tengo que tomar por cierta. Pero eso es una regla que en beneficio del acusado, pero no es una regla sobre la veracidad de la prueba, porque la regla de presunción de inocencia opera como clausura. No significa que uno sea inocente, significa que no la puedo desvirtuar y por ende no puedo condenar. Punto. No digo que es verdad o mentira, no la puedo descartar. Y la acusación la parte para querer completar lo que faltaba. La acusación estatal del Ministerio Público Fiscal usó otro criterio, que es el de, si no anoté mal, por ahí algunas de estas cosas que digo están mal anotadas y si no es textual o hay diferencias, pido disculpas, pero me hago cargo de lo que yo agarré del alegato, lo que para mí se dijo. La acusación estatal dijo, bueno, algo tenían que reconocer. ¿Por qué? Porque no podían mentir en todo. O sea, decían la verdad en lo que no podían negar. La pregunta es que, ¿qué es lo que no podían negar? ¿Qué sería? Porque el presupuesto de la acusación es que les pasaron determinadas cosas, ¿sí? Y el presupuesto de las defensas es que pasaron otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿quién va a determinar si mentían o decían la verdad? Solamente la hipótesis de la acusación. O sea, mi hipótesis es que hicieron tal cosa, por ende, cada vez que dijeron algo diferente, mienten. Y volvemos con el mismo problema, ¿no? Dividir la confesión calificada.
La Cámara de Apelaciones, en cambio, y también la casación, cuando les tocó intervenir, por lo menos en la revisión del procesamiento, fue, me parece, más prudente. ¿Sí? Valoró testimonios. Y yo pido lo mismo en este caso. Lo seamos más prudentes. Por supuesto que no descarto la prudencia en un caso de tanta magnitud como este caso, ¿sí? Donde se decide que personas que tienen casi 50 años hasta los 85 vivan encerradas, o sea, probablemente hasta que se mueran, en un caso de tanta magnitud. Pero creo que debemos usar esta regla de mesura, me parece, de que es por lo menos valorar los testimonios. ¿Sí? Valorar los testimonios. ¿Sí? Y después, al momento de dictar sentencia, el tribunal verá a qué le da más peso, a quién le cree más, quién le parece más confiable, ¿sí? Sin tampoco partir de la regla que entiendo que fue implícita en la acusación, de pensar que todos los testimonios de agentes del servicio, salvo Blanca Nieto, eran falsos. La única testigo que dijo la verdad sería ella, del agente del servicio. Los demás no los acusaron a todos, según recuerdo, por falso testimonio, ¿sí? Pero no se valoraron sus declaraciones, que también uno podría partirlas, ¿no? Podría decir, bueno, sí, la utilizo porque fulano de tal, en tal reja, vio pasar al interno. Bueno, eso lo uso. Podrían también haberlo hecho. Y no decir nada en relación con el resto de la declaración. Es, yo no vi que ahí lo golpearan, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pero la historia se construye en esta imagen de este panóptico invertido en la idea de la fiscalía, ¿no? Este panóptico invertido, a través de los ojos de los prisioneros. Hay ojos en cada lugar donde pasaron cosas relevantes y con esto me alcanza para fundar una acusación. ¿Sí? Claro, ¿y qué hacemos con los otros ojos que había, que no era de los prisioneros? Los cerramos, esos no vieron. Tampoco dijo la acusación, en ningún momento, que podía, por ejemplo, no utilizar esos testimonios, ¿sí? Porque podría suponer que el agente estatal, si declaraba algo diferente de lo que estaba declarando, podía verse involucrado en un delito. Yo vi cuando lo golpeaban. Ah, ¿usted lo vio? Sí, yo lo vi. Ah, usted tenía que denunciar. Confesó un delito. ¿Sí? O usted estaba cuando lo estaban golpeando. Sí, yo estaba. Y usted no intervino. No intervine. Ah, y usted podía intervenir. Sí, yo podía intervenir. Ah, usted está confesando otro delito. ¿Sí? Que es la omisión de evitar la comisión de torturas. ¿Y para qué trajeron esos testigos a juicio entonces? O sea, hay que valorarlos a todos los testimonios. Si no, ¿cuál es la regla? Vamos a la acusación ahora contra el señor Sosa. Se lo acusa de 2 hechos. ¿Sí? Ya para arrancar, uno de ellos, esa acusación no se podía haber hecho si se hacía la otra acusación. O sea, las 2 acusaciones no eran compatibles desde mi perspectiva, ¿sí? Con nuestro sistema legal. Una acusación, un hecho o un cargo, ¿cuál era? Para decirlo muy en criollo, que estaba presente en enfermería cuando a Peloso lo estaban golpeando y que no dio la orden de que dejen de hacerlo. Simple. Lo calificaron como torturas, por ende entendieron que debía actuar de la manera que exige el artículo 144 quater, ¿sí? Que hay un tipo omisivo ahí que exige ahí
que exige evitar la comisión de alguno de los hechos del artículo anterior. ¿Sí? Por otra parte, también se lo acusó de haber alterado el sumario de prevención, ¿sí?, y la elevación al tribunal, dando una narración de los hechos que precedieron el deceso de Argentino Peroso Iturri, así como las circunstancias que precedieron a su muerte, acaecida el 8 de abril, consistentes en la aplicación de castigos físicos instigados por personal penitenciario, que provocaron un riesgo cierto y actual a su integridad, a lo que posteriormente siguió un paro cardiorrespiratorio dentro de la unidad, verificado su deceso finalmente en el Hospital Castro Rendón, donde fuera trasladado. Son las dos acusaciones. Decía que son incompatibles, ¿por qué? Para ya adelantar el problema. Si yo estuve presente en el primer momento, o sea, en la enfermería cuando lo estaban torturando y yo no omití, yo no di la orden de que cesen, o por lo menos no le intenté hacer cesar, ¿sí? Después no puedo ser el investigador de ese mismo hecho. ¿Qué, me investigo a mí mismo? O sea, ¿yo tengo que investigarme a mí mismo? O sea, me dicen, usted estuvo allá, pero haga el sumario y ahí tiene que investigar esto que pasó, ¿no? Se supone que pasó esto. ¿Me investigo a mí mismo? ¿O estoy amparado por la prohibición de autoincriminación forzosa? Esto hasta ahora nadie lo discutió. Me hace acordar el caso Saganías, otra vez. ¿Sí? Agentes federales que supuestamente falsifican un procedimiento, ¿no? Y después declaran en relación con ese procedimiento. Y se supone que ahí dicen lo que no es verdad, mienten. Estaban amparados, primero porque había un concurso aparente, en realidad porque en la Argentina no hay autoencubrimiento punible. O sea, si yo me robo algo y después lo escondo, por esconderlo no hay pena. Ese hecho posterior forma parte del ilícito. ¿Sí? Nadie está obligado a entregarse o a declararse culpable. Ni siquiera está obligado a declarar en una declaración testimonial y declarar que uno es culpable o en ilícito. Y en el caso Saganías se resolvió eso. No puede exigirse que declare la verdad quien está sospechado de haber cometido un delito sobre el cual está declarando. Más allá de todos los problemas de por qué lo designaron a Sosa como sumariante, ¿no? Y en su caso, si la Fiscalía, la Procuración o quien fuera, o el juez debió decir, mire, no, el sumario lo va a hacer la prefectura, lo va a hacer la PCA, lo va a hacer alguna otra institución. Pero eso ya no dependía de Sosa, esa decisión. O sea, quiero que quede claro que hay un problema con esas dos acusaciones. Las dos a la vez no van juntas, no van de la mano, como el agua y el aceite. Es dificilísimo mezclarlos, no se mezclan nunca. O una o la otra. O encubrimiento, ¿sí?, o autor del hecho precedente. Pero las dos cosas en Argentina no va. Entonces, el hecho principal por el cual más reproches se le hizo a Sosa, ¿no?, que para la ley es un hecho tremendo, terrible. Tiene una pena de 3 a 10 años de prisión. A partir de los 8 años de prisión ingresa en el ámbito de la escala penal del homicidio doloso. O sea, no es broma. Y no es broma cuando se le pide 9 y 10 años de prisión. La pena del autor de un homicidio, por lo menos la más cercana al mínimo. O sea, un autor de un homicidio o de un homicidio en ocasión de robo, se le pueden poner 10 años en la cárcel. Y eso le pidieron a Sosa por un delito omisivo. Quiere decir que el hecho que se le atribuye, y lo que yo pido especialmente es el excesivo celo en la interpretación del tipo penal y de la evaluación de la prueba, tiene que ver con esa pena que se pide. 10 años, el máximo. Para un delito omisivo, no comisivo.
Entonces, la acusación cree que tiene evidencia suficiente para sostener que Sosa estaba presente en el momento en que lo estaban torturando y que, pudiendo dar la orden de que cesen con las torturas, no la dio a sabiendas. Delito doloso con dolo directo le atribuyeron a Sosa. Estaba ahí, lo vio, solo alcanzaba con que hablara y diera la orden. Con eso bastaba, mientras lo estaban matando o torturando. Esa fue la acusación. ¿Sí? O sea, no hay ninguna duda que dan por probado, más allá de cualquier discusión, que estaba presente en el momento en que lo están torturando. Y eso creo que no está probado. Evaluemos los testimonios. Me tomo ese trabajo. Hoy estaba, con tantos papeles, estaba repasando y marcando lo que quería leer de los testimonios. Con toda buena fe voy a intentar no descontextualizar los testimonios. ¿Sí? Pero después, con tiempo, por supuesto, el tribunal podrá chequear si lo que yo digo es correcto o por ahí me comí alguna parte que altera lo esencial. Si tuviéramos que imaginar la escena, por todos relatada, que es esta escena, diríamos casi final, de este hecho tremendo, ¿no? La muerte de una persona en una prisión siempre es un hecho terrible. Y de eso no hay yo no voy a discutirlo eso. Sin embargo, sí voy a discutir que a partir de ese hecho terrible necesitamos una investigación eficaz, ¿sí? Y necesitamos evidencia concreta sobre qué es lo que hizo cada uno de los acusados en relación con esa muerte. Y si esa muerte les puede ser atribuida de algún modo. Hemos escuchado hablar acá sobre teorías de la imputación, bastante, ¿no? Y cambiamos un poco, según algunos de mis colegas, ¿no? ¿Qué modelo usábamos de imputación, ¿no? Bueno, había dicho que tengo tendencia a irme por las ramas, voy a tratar de no hacerlo. Pero quiero graficar esa parte final de esta historia, ¿no? Yo me armé un pequeño planito, por supuesto no es el plano real, pero si lo tuviera que graficar así como de memoria, diría que tenemos algunos testimonios que creo que todos hemos creído que se refiere a personas que estaban donde dijeron haber estado, ¿sí? A personas que podemos dar por hecho que estaban en la prisión, ¿sí? Y que vieron algo de lo que pasó. ¿Sí? Podríamos decir, en eso estamos todos de acuerdo. Si nos imaginamos el traslado del interno desde la celda donde estaba, sube las escaleras, viene por los pasillos, llega hasta capilla, cruza una reja y lo llevan por unos 20, 25 metros, un lugar abierto, hasta enfermería y entra a enfermería. Si nos imaginamos mentalmente todo ese recorrido, podemos detenernos en el final del pasillo y encontrar ahí un primer testigo. ¿Sí? Un testigo que se llama Suárez, que dijo que estaba de visitas con una mujer y que vio venir, ¿no?, al interno con personal policial. Ahí el doctor Coto trabajó también el tema de qué es lo que realmente dijo que vio, ¿no? Porque hizo referencia a que ahí no vio golpes, ¿no? Y que vio a pocas personas trayendo a una persona que gritaba. ¿Sí? Y ve que esa persona la traen, abren esta reja que da, para los que conocemos la unidad 9, esta reja que después permite bajar para ir hasta enfermería, ¿sí? Y que, si la memoria no me falla, que lo ve cuando lo llevan para allá. Esos son los primeros ojos de la historia. ¿Está? Suárez. Suárez, prisionero,
de quien, según las reglas de la acusación, en principio tenemos que tomar por cierta su declaración, o por lo menos como una declaración privilegiada. Suárez no menciona hasta ahí, ni en su declaración, al subdirector. Suárez no lo ve. Haya o no pasado, él no lo ve. Después, un testigo que es muy importante para el caso, ¿sí?, es una persona que fue hace muchos años defendida mía, el señor Horacio Scorza, que es un testigo que ve la segunda parte de esto que sucede cerca de la enfermería, ¿no? Esto de que cómo venía el interno, cómo lo llevan hasta enfermería, las cosas que ve y escucha, explica desde dónde las ve y las escucha, ¿sí?, que se va un ratito y después vuelve, porque lo hacen irse cuando lo ven ahí, y después vuelve, qué es lo que ve luego que el interno, no sabemos si con vida o sin vida, eso está discutido, se lo lleva en una camilla y se va. Esa es la parte que Horacio Scorza ve, ese tramo, ¿no? ¿Sí? Estamos todos de acuerdo en eso, de que este testigo cuenta esa parte de la historia, ¿no? Y adentro de enfermería tenemos 3 prisioneros más y un agente penitenciario, que podemos decir todos que son testigos, ¿no? Me refiero a Olea, a Brites Merile, a Bella y a Diomedi. Por lo menos hasta ahora son todos testigos, ¿no? Olea, que declaró por lectura, Brites Merile, que declaró presencialmente, a Bella, que se incorporó la declaración por lectura, y Diomedi, que declaró estando presente, ¿sí? Los testigos, entre comillas, privilegiados serían Scorza, Olea, Brites Merile y Abella, porque son prisioneros. Voy a tratar de reconstruir qué historia podríamos dar por probada en base a estas declaraciones. Scorza, Olea, Merile, Abella y después, solo después, Diomedi. Si usted me permite, que ya va 1 hora y 5 minutos, hacemos 5 o 10 minutos de pausa y ahí empiezo con la evaluación de los testigos. ¿Puede ser? No, doctor, ningún problema. Gracias.